propósito del Día Internacional del Chef, del que nos haremos eco más adelante, pero desde ya felicitamos a todos los chefs de nuestro país, esos cocineros, como también se les puede decir, que se dedican a preparar los más exquisitos platos, sobre todo aquellos que también lo hacen apegados a lo nuestro, que aprovechan nuestros productos, que apoyan a nuestros productores, agricultores y que muestran lo mejor de Dominicana en cada plato. Yo debo decir que ayer, señores, me comí una croqueta de sancocho. Eso no es tan saludable, pero porque al final va frita, pero qué croqueta de sancocho que estaba rica. Y es de la chef Tita en Morisoñando. Así que con esto, con ese gusto que me quedó, ese sabor que me quedó en la boca, además de un rico risotto con chivo, pues hoy celebró este Día Internacional del Chef, celebrando a los nuestros, por supuesto. Vamos a compartir ahora, a empezar a entrar en la materia de salud, porque damos la bienvenida a nuestro doctor invitado, es podólogo. Ha estado ya en otras ocasiones en esta mañana y qué gusto volver a recibir al doctor Ezequiel Alfonseca, podólogo, el que cuida, que vela por la salud de los pies, esos que nosotros de verdad descuidamos, nos olvidamos que existen, no le damos cariño, nunca vamos al especialista. Es más, ni cuando nos bañamos a veces atendemos los pies, doctor. Nos bañamos todo el cuerpo y lo menos que pensamos es en, oye, dar un masajito en esos pies en medio del baño. Qué mal nos portamos nosotros con los pies, doctor. Buenos días. Buen día, un placer estar aquí nuevamente. Sí, como tú dices, a veces ni nos lavamos los pies, a veces los pies se lavan por el agua que cae. Ni siquiera nos ponemos las manos y de secarlo ni se diga. Amén de que en el caso de las mujeres, algunos hombres también, no todos, pero que cada, no sé, una semana, 2 semanas en algunos casos, 3 pudiera ser, van al salón a hacerse ciertos procedimientos que ya usted nos ha dicho también de ciertos cuidados que hay que tener, porque esas herramientas no higienizadas pueden provocar, y de hecho lo hacen, muchos tipos de afecciones que luego ustedes reciben en la consulta. Doctor, hoy nos ha planteado el tema de los juanetes. Vamos a adentrarnos en ese en particular para poder dar todos los detalles. Empecemos por describir qué es un juanete. Un juanete, o en términos médicos le decimos hallux valgus, que es una desviación que se da del primer dedo de los pies, ¿no? Que se llama hallux, también se le dice. Entonces, ese primer dedo, con el tiempo, principalmente en las mujeres, se va desviando. Él se desvía hacia afuera y la base del primer dedo se desvía hacia adentro, que es el bulto grandote que nosotros se nos hace allá abajo. Entonces, ese dedito que se va desviando, muchas veces se desvía tanto, que ese dedito, el hallux, el primer dedo, se mete debajo del segundo y se encarama de una manera terrible. Eso se ve feo, aparte de que a veces puede producir dolor por la compresión que se da con el calzado. Y eso se da principalmente en las mujeres por el uso de calzado muy cerrado o muy en V. Esos calzados que son en V hacen que ese dedito se vaya desviando. El pie tiene un diámetro. Cuando uno se pone un calzado y pisa, el pie ancha un poco. Y cuando tú pisas constantemente en el día que tú estás caminando, el pie ancha un poquito más. Entonces, si decimos que el pie es más ancho de lo que tú tienes antes de ponerte los zapatos en el transcurso del día, y tú tienes un zapato muy cerrado abajo, ¿qué pasa? Que el dedito, el zapato lo va a empujar hacia adentro y va a hacer que se desvíe naturalmente de una manera progresiva, hasta que se hace ya irreparable si no es a través de una cirugía. Eso es entonces en el caso de los que se desvían, pero también entonces, doctor, reiterando, porque al final el aprendizaje es así, como repetitivo. Está la otra como protuberancia, si se quiere, del lado del hueso, del dedo... Del primer dedo. Del primer dedo, exacto. Entonces, esto se produce, ¿por qué razón, doctor? ¿Cómo es que de repente a una mujer le empieza como a salir o a desviar este hueso? Eso es importante. Tú dijiste de repente. Recuerda que yo te dije que eso es de manera progresiva. Nadie se despierta con el dedito recto y amanece. Oh, ¿y este juanete qué pasó? ¿Y por qué está tan desviado? No. Eso se da de manera progresiva. Y como no duele esa desviación, uno se descuida un poco, ¿no? Y cuando viene uno a querer ya ponerle carta en el asunto, ya el tratamiento es quirúrgico. Hay algunos tratamientos que se dan que son conservadores. Cuando uno dice conservadores, son tratamientos no quirúrgicos.
Pero regularmente cuando eso comienza a progresar, eso termina en cirugía si el paciente quiere, claro, corregir esa desviación. Entonces, casi siempre, doctor, está asociado al calzado. En el caso, por ejemplo, estamos hablando que se concentra más esta afección de juanetes en mujeres, según nos ha dicho. Sí. Es más, se debe más al calzado, casi en un 90-95%. Hay varios factores que se asocian al juanete, desde la forma de tu pie hasta eso del calzado, o sea, factores tuyos y factores externos. Entre los factores internos que tenemos puede ser una mala pisada, dígase un pie plano o un pie con mucho puente, que eso también el apoyo se difiere en la parte de adelante del pie cuando tenemos mucho puente, y cuando tenemos también poco puente desviamos un poquito la pisada o hacia adentro o hacia afuera, dependiendo del caso. Y eso puede predisponer también a ese tipo de patología. Y el calzado, claro que sí, tiene un factor muy marcado a la hora de aparecer eso, porque no es lo mismo un calzado ancho, donde el pie está totalmente suelto, a un calzado estrecho, y un calzado, esos zapatos en B, que son tan bonitos y tan hermosos, y se ven ustedes tan bonitas. Ay, en sí, esos la punta, ¿verdad? Esa punta. Exacto, esa punta, pero se ven bonitos, pero le hacen mucho daño al pie. Claro. Y más los zapatos que son de plataforma, tienen una plataforma de por lo menos 1 o 2 pisos. Sí. Terrible. Hace daño, doctor. Oh, pero claro. Hablemos de calzado, quedémonos ahí justamente para dar orientaciones, doctor, porque independientemente de que, por ejemplo, podemos estar comentando a la gente, ojo con el calzado, pero a la hora de comprar no tiene la menor idea de en qué horarios hacerlo. Usted dice que el pie va como un poco anchando, si se quiere, a lo largo del día. ¿A qué hora es oportuno comprar el calzado? Si decimos que el pie va anchando en el transcurso del día, lo mejor es comprar el zapato después que hemos caminado, después que hemos pasado un ratico en el día, en la tarde, en la noche, que ya el pie está un poquito más anchito y así uno compra un zapato un poquito más acorde a la medida. ¿Verdad? Exacto. Y tratar de esos zapatos, que son muy cerrados adelante, tratar de disminuir un poco su uso, porque si no, más si ya comenzó a desviarnos el dedito, y seguimos reiteradamente usando el mismo tipo de calzado cerrado, muy cerrado, esos zapatos en B, vamos a tener problemas. Vamos a llegar a tener el juanete, doctor, ¿verdad? En cuanto a taco, y sigo todavía en las orientaciones que usted nos está permitiendo brindar para evitar, estamos en la línea de evitar el juanete, para luego decir cómo se trata y las operaciones y demás, pero estamos en prevención. En cuanto a taco, hay mujeres que trabajan todo el día con tacos de centímetros que no me lo sé yo, pero que sé que ustedes no lo recomiendan. Entonces, orientemos de cuál es si se va a usar taco por un tema hasta de requerimiento de trabajo, cuál debería ser el ideal, el tipo de calzado para evitar tener afecciones en los pies. Exacto, con relación a los tacos, uno tiene la parte de adelante del pie, que es la región metatarsal, que es la parte de adelante. Esa parte de adelante, y tenemos el talón, ¿no? Si tenemos la parte de adelante y el talón del pie. Si tú elevas demasiado el talón con un taco, esta parte de aquí va a sobreapoyar en el pie. Todo el peso que hay ahí. Exacto, todo el peso va a estar en esta parte de adelante del pie. ¿Qué te va a pasar? Va a pasar lo de los juanetes, va a pasar lo de las callosidades, y va a pasar que te va a comenzar a doler esa parte de adelante del pie. Y mientras más tú uses esos zapatos, pues más dolor vas a tener y más posibilidad de dolor en la parte de adelante del pie. Y más, vuelvo y te repito, si tú tienes una condición sobreañadida a eso. Usa el zapato alto, tiene un pie plano, un pie cabo, entonces el apoyo excesivo en la parte de adelante del pie, y eso te va a causar inevitablemente en un momento u otro, te va a causar problemas. Porque alguien me puede estar diciendo ahora, no, pero yo siempre he utilizado ese tipo de calzado. Claro. Exacto. Espera lo que llega, ¿no? Tranquilo, porque, que tú llegas a mi consulta. Porque al final, doctor, digamos que qué tiempo se puede tardar un proceso de juanetes si de manera sostenida estamos haciendo uso de un calzado inadecuado. ¿Se debe a cada organismo es diferente o hay un promedio en que de repente estamos hablando de un taco alto, de un calzado cerrado, de puntas y demás? ¿Qué tiempo podría ocurrir? Eso va, como tú bien dijiste, eso va a depender de cada persona. Hay tiempo establecido, pero eso va a depender de cada quien. Yo he tenido jóvenes, niños, adolescentes con juanetes, pero tienen una condición ya especial en su pie que le hace que se desarrolle eso. Pero regularmente eso
Ya después de los 30, 40 años, regularmente comienza a progresar de una manera más rápida eso cuando ya lo tiene el paciente. Muy bien, doctor. Hablaba usted de la desviación, de cuando a alguien se le gasta más el calzado, y aquí vamos a hablar tanto para hombres como para mujeres, que de repente se le gasta más la suela del zapato de un lado que de otro. Exacto. ¿Qué significa y qué implicaciones tiene? Al fin, no atender este tema, decir, bueno, mira, yo gasto más el zapato del lado derecho, pero nunca he ido a un especialista a ver qué significa y qué va creando eso en mi organismo. Cuéntenos usted. Perfecto, es una muy buena pregunta. El zapato habla mucho, un zapato que usted tiene mucho tiempo utilizando, si usted lo agarra y lo mira, el zapato le va a decir mucho de su pisada. Pónganse a mirar los zapatos aquí. Sí, sí, el zapato habla, eso te dice. El zapato comunica cosas, ¿verdad? Sí. ¿Qué dice, doctor? Por ejemplo, hay pacientes que yo he tenido que no saben que tienen un pie plano, un pie cabo y van a la consulta, mira, pero van por otra cosa, van por una micosis, por otra cosa. Y yo le digo, mira, tú tienes el pie cabo, el pie plano. Y yo, ¿cómo va a ser? Yo, doctor, sí, fíjate en tu zapato, que tú lo desvías de un lado más que de otro. Ah, sí, es verdad, doctor. O sea, cuando tú tienes un pie plano, o sea, un pie que no tiene puente, regularmente la pisada va a estar hacia adentro. O sea, estos son mis pies, va a estar hacia adentro. Entonces tú vas a desgastar el zapato más del lado de adentro, principalmente a la parte de atrás del talón. Tú vas a ver que el zapato en el talón, en un ladito, del talón abajo, está desgastado. Cuando tú tienes el pie cabo, el pie plano es sin puente, el pie cabo es con demasiado puente. Entonces hay diferentes grados de pie cabo. Cuando tú tienes el pie cabo, que tiene el pie así con mucho arco aquí, el arco interno del pie muy pronunciado, entonces la pisada, en vez de irse como el pie plano que se va hacia adentro, ¿no? Entonces la pisada al revés, se va hacia afuera. Entonces va a desgastar mucho los zapatos en la parte externa, la parte de afuera del zapato. Pero hay implicaciones, doctor, fuera del tema de que estemos desgastando el zapato. Eso es lo que comunica al final, Sí. ¿verdad? Pero ¿qué implicaciones tiene en el organismo esta mala pisada o comprender si tengo pie plano, si tengo pie cabo, que es mucho puente? Entonces, la pisada es la base de todo el cuerpo. Si tenemos problemas en la pisada, vamos a tener problemas en las piernas, vamos a tener problemas en las rodillas, la cadera. Y por último va a tener problemas en la columna, principalmente en la columna de abajo, en esos dolores esas lumbargias que se dan, que son muy marcadas. La mayoría de esas lumbargias son por problemas en la pisada. Y la mayoría de los problemas de desgaste temprano de las rodillas, de uno de los dos lados de las rodillas, es por problemas que tú tienes en la pisada. Que y no como, entendemos, exacto, y son problemas que uno tiene toda la vida, pero que poco a poco van haciéndole daño en las rodillas, daño a tu cadera, daño a tu columna. Y ahí vienen las hernias, ahí vienen las artrosis de las rodillas, ahí vienen las artrosis de la cadera, los dolores de las rodillas. Pero ¿por qué es que me duele tanto? Hay pacientes que han venido que les duelen mucho las rodillas. Tienen un pie plano, un pie cabo, y solamente con corregirle la pisada se le ha solucionado el problema. ¿Cómo se corrige, doctor, la pisada? ¿Es un procedimiento de terapias? ¿Es un cambio de calzado? Porque lo que usted está diciendo es vital. O sea, estamos hablando de que por no atender un tema de mala pisada, por no conocer cómo es mi pie y por mal uso de ciertos calzados, nosotros podemos tener múltiples enfermedades y afecciones en todo el organismo a lo largo de nuestra vida. O sea, estamos hablando de algo muy serio que sin embargo la gente desconoce, mucha gente desconoce. Inclusive, algunos problemas de la pisada, hay artículos y cosas que se asocian también a desviaciones, escoliosis y esas cosas. ¿Cómo se corrige ese problema? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar el problema, qué tipo de problema tiene el paciente. Y aparte de identificar el tipo de problema que tiene el paciente, entonces tenemos que mandarle a hacer un estudio de radiografías, hacerle también un estudio de la pisada, un estudio que utilizamos para ver cómo el paciente está pisando y dónde está pisando más. Y después que tenemos esas dos cosas y el examen médico, entonces mandamos a hacer una plantilla correctora. O sea, una plantilla que es algo pequeño, no es una plantilla como antes, que se hacía una plantilla muy grande, sino algo fino que cabe perfectamente en el calzado. Y con esa plantilla, entonces la plantilla lo que hace es que corrige la manera en que tú estás pisando. Si tú estás pisando más de un lado que de otro, la plantilla te ayuda a corregir eso naturalmente, porque cuando tú caminas, tú no estás pensando paso uno, tú solamente caminas. Claro. Entonces tú no estás pensando, tengo que corregir como piso, sino eso se encarga la plantilla. Automáticamente, por un diseño que se le hace a la plantilla, corrige la manera en que tú estás pisando y corrige los puntos donde están
la mayor presión, porque una persona que tenga mucha presión va a desarrollar callosidades también. Claro. Tú tienes mucha presión de un lado, va a estar propenso a desarrollar muchos callos. Y los callos son dolorosos en la mayoría de veces. Es así, doctor. Entonces hablemos volviendo al tema juanetes, cuando ya se da lamentablemente la condición de que usted tenga un juanete por las razones que ya hemos explicado, ¿qué procedimiento se hace? ¿La cirugía de juanete es dolorosa? ¿La recuperación de una cirugía de juanete cómo es? Cuéntanos un poquito de esta parte. La cirugía de juanete regularmente no es dolorosa, el postquirúrgico no es doloroso, la cirugía tampoco es dolorosa. Doctor, es que yo nada más pienso en cinceles y cosas, no sé, nunca he estado en una cirugía de este tipo, pero de verdad que nos han dejado en mente como esta imagen de que una cirugía de esta es como... No, no. Si estuvieras trabajando en una construcción. No, una cirugía... Usted digo, aclare usted la duda, doctor, despeje esas dudas con que decirte ahí. que la cirugía de juanetes, para corrección de juanetes, hay muchas técnicas para hacerla, ¿no? Y esa cirugía te dura media hora o como mucho. Lo que tú preparas al paciente y todo, en media hora ya tú debes de salir de quirófano o en menos. Muy bien. Y hay ese tipo de cirugía que también se hace no solamente con una herida grandota, sino con un par de heridas pequeñitas. Nosotros hacemos esa cirugía y el paciente, la recuperación es perfectamente buena. Claro, tiene que tener su tiempo de recuperación, su cuidado. ¿Cuánto, por ejemplo, doctor? Después de la cirugía, 30 minutos es relativamente, bueno, es bastante rápido la cirugía. Luego el paciente se puede ir el mismo día a casa. ¿Y qué tiempo le tomará, digamos, que tiene que no se puede caminar? ¿Sí se puede caminar? Cuéntenos un poco. Sí, el paciente siempre pregunta, doctor, después que yo me opero, ¿yo puedo salir caminando? Yo, claro, si tú viniste caminando, te va caminando. Sí, claro que el pie va a estar vendado, no va a poder apoyar por una o dos semanas la parte de adelante del pie. Bien, pero para eso hay calzado que uno pone, para que el paciente pueda caminar sin apoyar esa parte del pie que hemos operado. Pero el paciente sale caminando, sale normal, sin ningún problema. Muy bien. Doctor, luego de crear conciencia sobre juanete, cómo prevenirlo, cómo cuidar el tipo de calzado que utilizamos y cómo al final también se puede atender un juanete, me gustaría que antes de que se nos acabe el tiempo, usted nos hable del pie. Hábleme del pie como esa parte del organismo tan clave donde tiene no sé cuántas terminaciones, no sé cuántos huesos, para dimensionar la importancia de nuevo de esa parte del cuerpo que tenemos tan descuidada en muchas ocasiones. El 25% de los huesos que tenemos en el cuerpo están en el pie. O sea, ahí en el pie tenemos 26 huesos, tenemos más de 100 músculos y tenemos músculos, entre los músculos y los tendones tenemos más de 100 y articulaciones, que es donde se unen todos los huesitos uno con otro, tenemos como 36 o más, eso depende. O sea, el pie es tan importante como cuidarse la cabeza, como cuidarse el corazón, porque cualquier problema que nosotros, por ejemplo, yo tengo un dolor en el pie, que no me deja tranquilo. Yo no sufro la presión, tengo un dolor en el pie. O yo sufro la presión y tengo un dolor en el pie. ¿Qué tú crees que va a pasar con mi presión? Con un dolor. Claro, va a subir y va a descontrolar. Por el estrés, el dolor que te puede causar. Exactamente. Claro. Entonces, las personas también que tienen alguna afectación en el pie tienden a tener mucho, se le dobla mucho el pie. Esguince, lo que uno es esguince, que se tuerce el pie. Entonces, esas personas viven una vida que caminan, hacen un ejercicio, se doblan un esguince, un yeso, y viven mucho tiempo en ese problema y cronifican el problema. Vuelve un problema con el tiempo que le hace daño no solamente a su pie, sino a su salud integral. Y esas cosas se corrigen solamente yendo al podólogo. En mi caso yo soy también cirujano ortopeda traumatólogo, también soy podólogo. Entonces esas dos cosas combinadas me han ayudado mucho a resolver cosas que con una plantillita a veces, sencillamente con una plantillita se soluciona. ¿Cuáles son las afecciones más comunes, doctor, a propósito de que usted es cirujano ortopeda, que se dan aquí en República Dominicana o en su consulta? La mayoría de pacientes tienen lo que son hongos en las uñas o onicomicosis, lo que se conoce como pie de atleta o también hongos entre los dedos. También es muy frecuente las uñas encarnadas o la onicocriptosis, que regularmente se da por un mal corte de las uñas la mayoría de veces. Eso duele, doctora. Hay gente que llora con uña encarnada, ¿eh? Y hay personas que duran años con ese problema, porque quizás van a un médico no especialista y le sacan la uña completa y vuelve el problema. Y esa cirugía no hay que sacar ni la uña completa y eso son 15 minutos y se resuelve todo.
¿Así? ¿Y qué es lo que hay que hacer, doctor? Perdone para no dejar a la gente, no es sacar la uña completa. No, la uña completa no se sale. Porque, por ejemplo, si tú tienes una uña encarnada y la uña encarnada es de un ladito que tú la tienes. Un ladito solamente, porque yo te tengo que sacar la uña entera. Es como que tú vayas al salón y te quiten un pedacito de cabellito y te dejen y te pele a caca. Es imposible, no hay necesidad. O sea, las uñas encarnaditas se quita solamente la parte, claro, hay que saberlo hacer, la parte de la uña que tiene el problema. Si tu uña tiene, dividimos la uña en 4 partes, en 5 partes iguales, una quinta parte de la uña se saca. ¿Hay gente que lo hace en el salón, doctor? Ah, bueno, eso es como ir a la 40, a la antigua 40. Eso es, hacer eso en el salón y a la 40 es lo mismo, yo creo. Yo me río, pero en realidad es muy serio. No, pero al final, doctor, para cerrar, es que toda persona que tenga uña encarnada debe ir al podólogo y no hacerlo en cualquier esquina, en un salón cualquiera. Muchas de las personas que van a cualquier esquina, un salón, van complicados. O sea, van complicados, van con infección, con mucho dolor. Claro. Y eso se evita, eso evita, y eso es una pequeña cirugía que se hace rapidísimo. Muy bien, doctor, por favor diga dónde está su consulta, las personas que le están escuchando, que han despertado esta realidad de que debemos cuidar los pies, ¿dónde le encuentran? Ok, se pueden comunicar a mi número de telefónico. Mi número telefónico es 809-962-0790. O sea, 809-962-0790. Muy bien. Ese es mi número telefónico, ahí me pueden escribir y yo le envío en las diferentes partes que estoy dando consulta. ¿Lo encuentran en redes sociales? Estoy por mi nombre y apellido, Ezequiel Alfonseca, el doctor Ezequiel Alfonseca, doctor Ezequiel Alfonseca, perdón, en Instagram y también por Podología RD. Muy bien, excelente, doctor. Pues muchísimas gracias, de verdad que ha sido un enorme placer aprender mucho más hoy del cuidado de los pies y sobre todo, en particular, lo que más hemos desglosado, que es cómo evitar los juanetes, igual también cómo se atienden. El doctor Ezequiel Alfonseca es cirujano ortopeda, también tiene especialidad en podología. Muchísimas gracias. Un placer. Vamos ahora a continuar con más contenido en esta mañana. Compartimos con ustedes el Día Mundial de la Estadística. A propósito de que se decía, leíamos esta mañana también de que tenemos debilidad en el país en sentido general con ciertos sectores de salud, sobre todo para tener estadísticas fieles que demuestren cuál es el caso. Se decía en el titular de esta mañana que no tenemos estadísticas sobre el tema del cáncer en República Dominicana. La tienen hospitales de forma aislada, pero no hay una información generalizada que nos permita saber cuál es nuestra realidad. Veamos este Día Mundial de la Estadística.